Padre, muchas gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por ayudarnos. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por tanta misericordia que tienes para con nosotros. Te amamos, Rey. Te amamos. Vives y reinas por los siglos de los siglos. Mi nombre es Julio César Castro y estoy aquí con la misma finalidad, y es la que juntos avancemos a través de las Sagradas Escrituras y de esta manera nos vayamos preparando para cuando Jesús de Nazaret regrese a esta tierra, a establecer su reino eterno, sin inamovible, que supera a cualquier reino establecido por los seres humanos. Bueno, hoy nos corresponde leer el libro de Números capítulo 7, y en este capítulo pues trata acerca de las ofrendas para la dedicación del altar. Este es el libro, y este es el capítulo que tiene más versículos en toda la Biblia. Tiene 89 versículos, por tanto, haremos un resumen con lo que está aquí escrito. Y comenzamos con los primeros versículos así. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Y aquí la cuenta dice: 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Bueno, esto es una lista larga y vamos aquí a hacer un resumen, porque vemos aquí cómo Moisés unge el tabernáculo, unge con aceite que tipifica la presencia de Dios. Todos esos utensilios fueron ungidos, todos los instrumentos, pero el significado de esto es que todo iba a quedar exclusivamente apartado para Dios. Y los líderes de las tribus, de cada una de las tribus de Israel, trajeron una ofrenda comunitaria. En un total fueron 6 carros y 12 bueyes. Moisés lo distribuyó de esta manera: a los gersonitas 2 carros y 4 bueyes, a los meraritas 4 carros y 8 bueyes, y a los coatitas, cuyas familias antes mencionadas hacen parte de la tribu de Leví, que era la encargada del servicio sacerdotal, para el servicio para hacer el culto a Dios. Y los coatitas no recibieron carro, porque ellos llevaban en sus hombros los objetos más sagrados del tabernáculo. Entonces, esto indica de que las cosas santas pues requieren mucho más reverencia. Y en los versículos desde el 10 de este capítulo hasta el versículo 88, vemos que cada tribu entregaba por cada día una ofrenda. Mencionemos las tribus. Las tribus eran la tribu de Judá, de Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón, Gad, la tribu de Efraín, la de Manasés, Benjamín, la tribu de Dan, de Aser, la tribu de Neftalí. Bueno, ellas ofrecían por cada día, se dirigía hacia el tabernáculo a entregarle a los levitas esta ofrenda: un plato de plata
de 130 siclos, un tazón de plata de 70 siclos, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos, ofrenda para la ofrenda de paz. Y esta ofrenda se repite en el texto muchas veces. Muchas veces lo que nos indica es que era para mostrar que todas las tribus tenían igual valor delante de Dios. Y desde el verso 84 hasta el 88 hay un resumen de todo lo que se ofreció. Y fueron los siguientes: 12 platos de plata, 12 tazones de plata, 12 cucharas de oro y muchos animales para el sacrificio. Entonces el número 12 aquí es repetitivo, porque el número 12 nos indica completo las 12 tribus de Israel. Ya, Dios, en los números en la palabra de Dios siempre tienen un significado. Y en el verso 89 vemos que Dios habla desde el arca del pacto entre los querubines, le habla a Moisés. Dice: cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oí, dice, la voz que le hablaba por encima del propiciatorio. Dice así el verso 89. ¿Qué indica esto? Que Dios habita entre su pueblo y Dios se comunica con su mediador. Pero esto también tiene un significado para el tiempo de hoy en Cristo Jesús. ¿Qué? Porque Jesús es es el tabernáculo, simboliza que Dios habita con los hombres. Y eso se cumplió y lo podemos ver en Juan capítulo 1, verso 14. Esas ofrendas repetitivas anticipan el sacrificio perfecto de Cristo. Todos esos sacrificios, esos holocaustos, nos indicaban también a Jesús. Ese altar que estaba consagrado también apunta a la cruz donde Cristo sería ofrecido. Y esa voz que se escuchó en el propiciatorio nos indica que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y eso lo podemos corroborar en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque Jesús es el mediador. No hay 2 mediadores, no hay 3 mediadores. No busquemos hombres, seres humanos, para que sean los mediadores. El único mediador entre Dios y los hombres se llama nuestro Señor Jesucristo. Queda eso claro. Y este capítulo enseña 3 principios espirituales. Que Dios merece lo mejor de nuestra ofrenda. Los líderes trajeron lo mejor que tenían. Y los líderes, que eran los representantes de cada tribu, ellos iniciaron fue dando, ¿verdad? También nos indica aquí que ese liderazgo guía con el ejemplo. No pidieron al pueblo primero, sino que ellos comenzaron dando. Entonces, este es un ejemplo de que un liderazgo espiritual no solo enseña, sino también que no solamente educa, sino también modela con el ejemplo. ¿Ya? Y vemos en el libro de Hechos capítulo 20, verso 35, donde dice: en todo, dice el apóstol Pablo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Entonces el apóstol Pablo también modelaba como sacerdote, como ministro de Cristo, y con su ejemplo elaboraba con sus manos para también enseñar a la iglesia que ellos debían ser también hacedores de su palabra. ¿Qué otro principio notamos en este capítulo? El segundo, que cada creyente tiene su lugar en el servicio de Dios. Como los levitas, cada uno tiene una función diferente. También vemos que los líderes entregaron una ofrenda igualitaria. Vemos que trajeron exactamente lo mismo para cada líder de cada tribu de Israel. Y vemos aquí, esto nos indica hoy en día de que los líderes pues no debían exaltarse. Ningún líder tenía por qué mostrarse por encima de otro. En otras palabras, ninguna tribu era más importante que otra.
Esto quiere decir que delante de Dios no hay liderazgo basado en orgullo o competencia. Entonces es delicado. Y Jesús enseñó este principio. Lo vemos en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 26, donde él dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces aquel orden en el que se hacían las cosas siempre daba a entender un principio espiritual. Y en Cristo Jesús. ¿Para qué? Porque es que en las cosas de Dios no debe haber rivalidad. Hay diferentes funciones. Cada quien cumple su función. Pero en el momento, todos para Dios, todos somos iguales. ¿Estamos? Y vemos aquí que el capítulo gira todo alrededor del altar y del tabernáculo. Los líderes no ofrecían cosas para lucirse, sino para consagrar el lugar donde Dios habita. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos indica en esta condición? Que un líder espiritual verdadero no busca gloria personal, busca honrar la presencia de Dios. Y ellos se dedicaban a ofrendar, a entregar objetos para honrar y glorificar que el tabernáculo de reunión donde Dios le habló a Moisés y lo acabamos de leer en el último versículo de este capítulo. Entonces, aquí vemos que el pueblo primero y los líderes honraban a Dios con todos sus presentes y después que hacía Dios hablaba. En el último versículo lo leímos. El liderazgo espiritual crea un ambiente donde Dios se manifiesta. Y esto básicamente es una enseñanza para el tiempo de hoy. Entonces, en resumida, podemos decir que este capítulo nos da una enseñanza al liderazgo espiritual en este tiempo. ¿Cómo? Dando ejemplo antes de pedir a otros. Otro, no compite con otros líderes. El liderazgo espiritual no compite con otros líderes. Otro, sirve en el tiempo que Dios le asigna. ¿Ok? No es decir que las cosas se hacen con orden, no con desorden. Otra, el liderazgo espiritual busca honrar la presencia de Dios. ¿Y para qué? Para facilitar que Dios hable a su pueblo. Esto es básicamente lo que indica aquella reverencia, toda aquella dedicación, todo aquel rito, aquel culto que se hacía, aquellas ofrendas que se hacían. Nos indican cómo debe ser la iglesia de hoy en día. ¿Ya? Y todo esto que he mencionado, pues sabemos todos, y no para nadie es oculto, que ha habido muchas falencias con relación a estos principios. Pero Dios muestra su amor y siempre está atento a nuestros quehaceres dentro y fuera de los oficios cuando le servimos a Dios, porque el deseo de Dios es perfeccionarnos hasta que Jesús venga. Ese es el deseo de Dios y que nosotros mostremos a Cristo, no solamente a la iglesia, no solamente a los creyentes, sino a la gente que todavía no le cree a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje. Padre, muchas gracias, Dios, gracias, te amamos, Cristo Jesús, te amamos. Te amamos y te pedimos perdón si te hemos ofendido en algo. Perdónanos, Cristo Jesús, métase en la oración. Nos rendimos delante de ti para decirte que es lo más grande y poderoso que puede existir. Te amamos, te amamos, te amamos. La honra y la gloria son para ti. Bendigo esta audiencia. La bendigo, la declaro que van avanzada, que crece espiritualmente, que no se detiene, que ama a Dios. Fija la mirada en ti, Cristo Jesús, que es valiente y esforzada, que lucha por su espiritualidad, por su vida eterna, que se aferra a Dios, que no se aparte a izquierda ni a derecha, sino que se centra en Cristo Jesús, que se esfuerza por su familia, que se esfuerza por el bienestar familiar, por sus cosas personales, sin descuidar la presencia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Vamos para adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.